189 votos a favor y los únicos votos en contra de Estados Unidos e Israel la resolución para pedir el levantamiento del embargo. Una resolución sin carácter vinculante que Cuba presenta cada año desde hace una década sin hacer mella en la política de Washington. De hecho, la administración Trump impuso este jueves nuevas sanciones contra Cuba y Venezuela, países que junto a Nicaragua forman lo que John Bolton, consejero de seguridad de la Casa Blanca, ha bautizado como la troika de la tiranía. Esta troika de la tiranía, este triángulo de terror entre La Habana, Caracas y Managua, causa un inmenso sufrimiento humano. Entre los cubanos acostumbrados a décadas de embargo, cunde la resignación. Nuestro pueblo cubano tiene un bloqueo de hace 50 y pico de años y estamos sobreviviendo, estamos resistiendo y vamos a seguir sobreviviendo y resistiendo. Que es injusto porque nosotros también necesitamos, tener los mismos privilegios que los demás países, y entonces por culpa de los Estados Unidos, que por uno solo pagan todos, y no puede ser así. Las nuevas sanciones afectan a organismos de propiedad o controlados por los militares, fuerzas de seguridad e inteligencia, que se suman a la lista de entidades cubanas con las que los estadounidenses no pueden hacer negocios. El inagotable cuento de nunca acabar. En Cuba no hay un bloqueo, no. En Cuba lo que existe es un embargo comercial. Por cierto, muy mal aplicado. El único bloqueo que hay en Cuba son los tiranos sátrapas del Partido Comunista que no permiten que el pueblo cubano salga adelante por sí mismo. El único bloqueo que hay en Cuba son los delincuentes que dirigen al pueblo cubano. Bloqueo interno se llama. Presten atención. Escuchen bien esto que voy a ponerles aquí. En 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel se volvió completamente loco y comenzó a expropiar empresas tanto estadounidenses como de otros lugares del mundo. Lo diré claramente, expropiar es robar. Sin embargo, cuando tú expropias, estás obligado a dar una indemnización económica a los dueños. Y en aquella época, el valor total de las propiedades robadas era de unos 1.800 millones de dólares. Los Castro fueron tan descarados que han pasado 6 décadas y aún no han terminado de pagar. Se estima que la deuda actual del régimen cubano con Estados Unidos asciende a los 7.000 millones de dólares. Como era lógico, habría consecuencias, y Estados Unidos impuso un embargo comercial sobre la isla, lo que los zurdos y progres conocen como el famoso bloqueo. 10 años antes, en 1949, Mao Zedong tomó el control de China y la oposición política huyó a una pequeña isla, Taiwán. Esto no le gustó nada al Partido Comunista Chino, por lo que declaró a Taiwán como una provincia rebelde que tarde o temprano se unificaría a China continental. Y además adoptaron la política de una sola China, que tal como su nombre lo dice, señala que solo existe una sola China legítima, y es la que está en Pekín, lo que significa que si tú quieres mantener relaciones comerciales con China y tener acceso a más de 1.000 millones de habitantes, debes reconocer al Partido Comunista Chino como el único gobierno de toda China, y que por lo tanto debes desconocer a Taiwán. Para ti esta isla no es un país, sino que forma parte de China, y por ende no puedes mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con Taiwán. Esto es muy duro, ¿verdad? Muy fuerte. Mientras en Taiwán se implementó una economía de mercado, un modelo capitalista, en Cuba, Fidel llevó a cabo la revolución socialista. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Los progres suelen argumentar que la isla de Cuba está arruinada por culpa de un supuesto bloqueo imperialista. Pero, ¿esto es cierto? La respuesta es un rotundo no. En primera, Cuba tiene un embargo comercial, no un bloqueo. Son dos cosas muy distintas. Por definición, un bloqueo supone bloquear la isla militarmente para que nadie pueda entrar ni salir de allí, cosa que obviamente no ocurre porque en Cuba incluso hay turismo. Por lo tanto, la realidad es que el embargo es muchísimo menos grave de lo que te imaginas. Básicamente establece que ninguna empresa o particular con sede en Estados Unidos pueda hacer negocio con las propiedades que fueron robadas por el régimen cubano. Tan simple como eso. La realidad y lo que un zurdo nunca te va a decir es que sí puedes hacer negocio con los cubanos. Por eso hay Airbnb en Cuba. De hecho, a los anfitriones de Airbnb en la isla se les pide que demuestren no estar afiliados al régimen cubano. Porque recuerda, no se puede hacer negocios con la tiranía, pero sí con las personas. Seré claro,
Estados Unidos y Cuba tienen relaciones comerciales. En el año 2019, Cuba importó en productos el equivalente a $5,000 millones provenientes de varios países del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos. De hecho, el país al que más alimentos compra la tiranía cubana es a los Estados Unidos. La tiranía cubana puede comprar alimentos y medicinas a cualquier país del planeta Tierra, incluyendo a los gringos. A pesar de todo esto, la tiranía cubana utiliza la excusa del supuesto bloqueo o embargo para justificar su fracaso y victimizarse frente al resto de naciones del mundo, porque la cruda realidad es que Cuba es un país atrasado. La isla está en ruinas. Los cubanos viven 50 años en el pasado, pero el supuesto bloqueo económico no es ninguna justificación, porque recordemos que Taiwán ha sido sumamente exitosa y también tiene un bloqueo por parte de China. De hecho, siempre se suele decir que Taiwán y Cuba tienen dimensiones similares. Falso. Taiwán es 3 veces más pequeño que Cuba. Además, tras el triunfo de la revolución, Fidel se encontró con un país que quizás no era rico, pero tenía un futuro prometedor. Cuba tenía el tercer PIB per cápita más alto de toda América Latina, tan solo por detrás de Venezuela y Uruguay. Además, tenían un recurso natural súper valioso: la caña de azúcar. Pero en cambio, Taiwán era todo lo contrario: una isla hundida en la miseria, con pocas casas y con apenas recursos naturales. En la isla no había absolutamente nada. Así que los taiwaneses aprovecharon su recurso más valioso, su gente. Utilizaron el auténtico capitalismo, una economía libre y de mercado. Al poco tiempo los cambios fueron notorios. La isla crecía su PIB más del 7% cada año. Millones de personas pasaron de la extrema pobreza a tener una buena calidad de vida. Y al poco tiempo, el mundo se hizo eco del éxito taiwanés. De hecho, en aquel entonces, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur prosperaron tanto que los apodaron los tigres asiáticos. Taiwán pasó de ser una pobre y miserable isla a convertirse en una potencia mundial. Hoy los taiwaneses son especialistas en la fabricación de semiconductores, esos microchips que tenemos en nuestros teléfonos o automóviles, y todo gracias al libre mercado. Taiwán es de hecho la 6ª economía más libre del mundo, muy por encima de Estados Unidos. Todo esto lo han logrado a pesar del bloqueo, uno de verdad, no el embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba, porque créeme cuando te digo que lo que hace China contra Taiwán es realmente tiránico. A día de hoy, solo 14 países de todo el mundo reconocen a Taiwán como nación. La gran mayoría países pobres, entre ellos muchos latinoamericanos, como Honduras, Guatemala, Belice, Haití o Paraguay. El resto ha roto lazos con Taiwán y lo consideran parte de China. Taiwán no forma parte de la ONU ni de la OMS, y su nombre oficial ni siquiera puede ser pronunciado en ningún evento internacional, ya sean unos Juegos Olímpicos, una Asamblea General de las Naciones Unidas o incluso por las embajadas de la gran mayoría de países del mundo, incluyendo la de Estados Unidos. ¿Son conscientes de lo que acaban de escuchar? No se puede ni siquiera mencionar el nombre de Taiwán. Para la gran mayoría de naciones del mundo, la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán, no existe. Solo hay una China y es la que está siendo gobernada por el Partido Comunista Chino. Mientras el mundo entero solo reconoce a la China comunista, Cuba está presente en casi todos los organismos y eventos internacionales, incluyendo la ONU. Y mientras la ONU ignora y menosprecia a Taiwán, simultáneamente defiende a Cuba de los Estados Unidos de forma totalmente injustificada. Constantemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas se pide el fin del embargo económico. Pero es que esto no es todo. China asedia constantemente a Taiwán y han afirmado en múltiples ocasiones que en cualquier momento invadirán la isla. La economía de Taiwán es hoy una de las más sólidas del mundo, con un 0.7% de pobres. A diferencia de Cuba, una isla en ruinas con más del 90% de su población viviendo en pobreza extrema. El embargo económico no es ninguna excusa. Cuba no es pobre ni está arruinada por culpa de Estados Unidos, sino por el socialismo y la tiranía. Porque lo que hay en Cuba no es ningún gobierno,
sino un régimen dictatorial. El único bloqueo es el que impone el régimen, la tiranía castrista, al pueblo. La riqueza de Taiwán demuestra que la pobreza de Cuba es producto de la tiranía y del socialismo, no del bloqueo. Entonces, díganme algo, ¿les queda claro a todos por qué Cuba es una isla miserable y hambrienta? La razón es una sola y es simple. Los comunistas que gobiernan en Cuba se han robado el dinero, el sudor, el sacrificio del pueblo cubano en los últimos 65 años. Por eso es que nosotros somos una isla miserable. Por eso es que hay más de 3 millones de cubanos fuera de Cuba, explotando su inteligencia, explotando su capital humano. Porque dentro de Cuba no tenemos la libertad ni la oportunidad de explotarnos como tal, como somos. Esa es la única razón, ese es el único motivo por el cual somos un pueblo miserable.